Bienvenidos, hermanos, a una transmisión de Seguidores del Camino en este Shabbat, donde vamos a ver el tema el despertar de los Néfilis. Antes, unas palabras de oración. Y también vamos a orar por Venezuela en este momento. Adelante. Señor y Padre, te damos la gloria y la honra a ti, te había bendito. Nos ponemos a tus pies, Señor, reconociendo una vez más de que sin ti no somos nada. Y también reconociendo de que somos deudores a la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a pasar de esta vida, Señor, que nos está tocando vivir complicaciones difíciles. Señor, pero no es posible sin ti. Voy a bendito. En Yeshua te damos la gloria y la honra, sabiendo que tenemos que continuar esta azarosa y complicada vida, Señor, a pesar de las circunstancias, ayúdanos a caminar en ti. Te ponemos nuestras vidas a tus pies. Una vez más te pido por nuestro amado hermano, siervo tuyo, Santo Rocha, su familia, bendice sabiduría, Señor, y conoce tú los estudios. Si bien es cierto, Señor, no conoce Él, Señor, eres tú que nos está guiando, Padre Santo y bendito, Santo Espíritu, nos ayude en el conocimiento y en la verdad. Ayúdanos a aplicar la verdad y la misericordia al mundo que necesita. Y hablando del mundo, Señor, y la situación y lo que se necesita, Señor, te pedimos por el país de Venezuela. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Es una nación que está pasando por una situación difícil y cruel. Y bastante cruel con un hombre como el presidente Maduro, para que sea glorificado tu nombre, Señor, y ese hombre caiga, Padre Santo y bendito, y se retire de la buena manera. Si no, Señor, tú retíralo del mundo, retíralo de ese lugar, Señor, retíralo como presidente. Te pido de todo corazón también por la hermana Yana, Señor, bendice, guarda a tu familia, guarda a ella, protégela, dale sabiduría, bendícela grandemente, Señor, en su propia vida, Señor. Y ayuda a su familia, Señor, siempre a ser guardada y protegida por ti. Y gracias por cada uno que estamos aquí presentes y a uno que están ausentes, Señor, y están escuchándonos, Señor y Padre Santo y bendito, sean guiados por ti. En el bendito y glorioso nombre de Yahshua, gloria a tu nombre. Amén. Amén. Vamos a escuchar una canción. Ya van llegando. Humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Buenas. Una canción. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
dale. Ahí está. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Yeah. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Luis Ángel Rocha, seguidor del camino. Shalom, mis hermanos, bienvenidos a hermano Blas, a hermana también Janaris, que está conectada con nosotros. De acuerdo como en los tiempos de Noé, vamos a ver hoy un elemento más de lo que hemos estado revisando. Hoy tocante a los Nefilins. De ahí que el tema, tal como está escrito, es el despertar de los Nefilins. Dice la escritura que Yahweh es el rey del universo. No es una declaración que diga el rey de la tierra, sino del universo, de todo lo que conocemos como universo. Y esa expresión significa que no reina sobre planetas muertos, sino sobre todo aquello en lo que exista vida y que aún no nos ha sido revelado en sus detalles, pero podemos nosotros entender con esa sola expresión, Rey del universo. Por tanto, tener un equilibrio y un concepto ponderado acerca de todo aquello que existe más allá de nuestras fronteras y que la ciencia aún no alcanza a entender. Vimos en Génesis que los ángeles de la clase de los vigilantes, porque hay tipos, hay serafines, querubines, arcángeles, en este caso vigilantes, llegaron a la tierra, que estaban dedicados a contemplar la tierra, vigilar el orden, etc. Pero no sabemos exactamente de dónde vinieron o dónde vivían. ¿Y qué representa la palabra vigilantes? Una expresión que incluso está en el libro de Enoc, que así lo registró. Libro valioso por las precisiones históricas, pero hay que saberle tomar en su dimensión más original, porque ha sido ese libro trastocado con otras líneas que han distorsionado el mensaje. Se encontraron fragmentos del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto, escrito en arameo. Entonces iniciemos el estudio con algunos principios científicos a considerar. Todos los objetos del universo emiten gravedad debido a una masa. Y cuanto más masa tengan y más próximos estén, más se atraen. Es por ello que el Sol atrae a los planetas, así como la Luna es atraída por el planeta Tierra. Un factor a considerar es la inercia,
ya que el estado normal de los planetas es estar en reposo, sino que ellos obedecen a un movimiento constante, no se altera, hay un reposo, es un movimiento constante y en recta dirección, con una velocidad constante también, no hay sobresaltos en ello, con una velocidad constante para siempre. Y la gravedad explicada hace que de ello no se desprenda y sigan marchando. La gravedad hace romper la inercia. Por ello avanza en parábola el planeta, ya que la inercia la jala hacia adelante y la gravedad tira de él hacia abajo. Registros fílmicos, registros fotográficos y testimonios han venido reportando en sus términos, en sus palabras, en los hechos, el ingreso de lo que se denomina como un tipo de naves que se administran en sus desplazamientos a un nivel mucho más avanzado que la tecnología presente, actual del hombre, y que constituyen esa presencia fenómenos esquivos que el hombre no logra todavía estudiar a fondo. Y se aprecia que ingresan a nuestra atmósfera y luego desaparecen a muy alta velocidad, como que comprimen la gravedad para luego ser lanzados en los aires. ¿No? Hay una compresión como un efecto rebote, ¿no? La comprimen y luego hace un movimiento veloz. Para el presente estudio indicaremos que el término que se emplea por el hombre, el término extraterrestre, se empleará bajo toda actividad que desafía las leyes terráqueas conocidas y que en función de sus intereses se corporizan o se hacen visibles cuando ingresan a nuestra atmósfera. Hay en nuestro mundo 4 elementos o constituyentes básicos de la materia. A ver, ¿cuáles son los 4 elementos básicos en la materia? De la materia. Estamos recordando un poco épocas escolares, algunos recién salidos prácticamente del salón de clases, no pasó mucho tiempo, pero es agua, tierra, fuego y aire. Para explicar cómo opera la naturaleza y cuál ha sido el principio partiendo de uno de los 4 elementos que son estados de la materia: líquido, agua, sólido, tierra, plasma, fuego, partículas parcialmente cargadas eléctricamente. Esto se conoce como una ionización, y gas, aire. Los seres caídos emplearon los 4 elementos para poder corporizarse, para actuar en nuestro planeta e incluso poder tener descendencia cuando se juntaron con las mujeres. El agua, esto hay que tener en cuenta que el agua o las condiciones presentes antes del diluvio eran diferentes. Tenía una presentación más gaseosa. Luego del mismo se hizo más pesada con la composición H2O, tal como sigue siendo hoy. Las entidades visitantes, para poder interactuar con nosotros, se tienen necesariamente que corporizar.
dado que vienen de lugares distantes, que responden a otras realidades, se corporizan de acuerdo a lo que el planeta les demande o a lo que el planeta les exija, a fin de poder adaptarse. Sus descripciones físicas en sus corporizaciones son de diferentes maneras de acuerdo a testimonios que se han podido recabar. Y otros que sin corporizarse están entre nosotros, sin que los podamos ver, a los cuales no hay que temer, ya que nuestro Elohe está sobre todos ellos. Se ha difundido desde hace mucho tiempo el concepto que no estamos aún preparados para entender lo que va a significar la revelación de lo que ellos son y cómo van a impactar en los ámbitos religiosos, familiares, de la ciencia y de nuestra propia identidad. Y hay que adelantarse a los hechos. De ahí la resistencia de los gobiernos de ocultar todo ello y de ridiculizar los testimonios. Temen que al darse la información haya una reacción en cadena de naturaleza mundial y se genere movimientos rebeldes al sistema. La interacción con tales entidades desde la antigüedad ha generado la presencia de ellos, religiones, gobiernos, y en los últimos días se pretenderá socavar la segunda venida de Yeshua de Nazaret, a lo cual se preparan o se adelantan a los sucesos, como vamos a ver más adelante. En estos momentos hay 2 eventos proféticos en ciernes, de acuerdo con lo que la Escritura establece. El despertar de los Nefilins, como ocurrió en la época de Noé, y el retorno del Mesías con arrebatamiento, segunda venida, donde el rapto o arrebatamiento es el instrumento para recoger a los suyos. Y el hombre, en un desfase doctrinal, ha visto el arrebatamiento como un evento aislado o aparte de la segunda venida, lo cual no es cierto, ya que solo el arrebatamiento describe la forma de recolección de los suyos en la segunda venida de Yeshua de Nazaret. Otra parte, los cuerpos serán transformados, y transformados no significa desaparición tampoco. Es parte de algunos mitos que por ahí están flotando. En términos generales, se sabe que visitantes a la Tierra se esconden, hay hasta registros fílmicos que se meten por los volcanes, se meten bajo la Tierra, y la palabra misma dice: doblarán rodilla de los que están en los cielos y de los que están debajo de la tierra o en los abismos, y que no responden a sanas intenciones necesariamente. Estos forasteros de nuestro mundo, recordemos que solo se desplazan en recursos y posibilidades, las mismas que tienen un límite. En cambio, nuestro Elohe no tiene nada que lo limita. No todo lo sabremos en nuestros días. Hay misterios que posteriormente se van a despejar. Son etapas pendientes a vivir bajo el gobierno del Abba Padre en la persona de Yeshua en Jerusalén en su trono. El universo es un ámbito inmenso y el Eterno es el Rey de todo ese ámbito inmenso.
En registros fílmicos, por ejemplo, alrededor del Sol o de la Luna, se reportan movimientos tipo naves que deben de transportar a seres inteligentes que las utilizan porque el desplazamiento es de manera inteligente y que ellos viajan por calles o ciudades del universo. Digamos que como que el universo tiene sus propias avenidas o sus propias vías expresas, como es acá en Lima. Y no todo es maléfico fuera de lo que conocemos. Hay una idea, no todo aquello que conocemos es malo, no necesariamente, no todo es maléfico. Siendo Abba el rey del universo, hay un gobierno de él. Es dable que existan seres que se mantengan en santidad, con cobertura de luz como vestimenta, y sean siervos de Elohim, y que no se les permita que interactúen con nosotros, por lo menos no abiertamente. ¿Cuántas formas de viajar existen? Desconocemos. Y que emplean leyes que aún el hombre también desconoce para poderlas utilizar dentro del ámbito de su tecnología. Si el hombre, por ejemplo, no conoce hasta ahora cómo se colocaron las enormes piedras unas sobre otras de toneladas de las civilizaciones antiguas que ni un caterpillar la puede mover ni hacer cosquilla. Imaginemos cuán difícil sería responder sobre viajes, empleando aperturas que también se han reportado o se han logrado registrar para entrar a otros ámbitos del universo que nos rodea. Tengamos cuidado sobre dicho punto con los Nephilims, los cuales son diferentes a las entidades o civilizaciones a las que hacemos referencia y que conocen las leyes de la creación, las cuales empezaron a divulgar entre los hombres de los tiempos antiguos. Estos seres que luego del diluvio quedaron como demonios o espíritus, conocen dichas leyes de una manera más profunda que nosotros y nos llevan ventaja en este aspecto. Los ángeles caídos, en la oportunidad que tuvieron de hacerse pasar como dioses, los que es diferente a los que circulan más allá de nuestras fronteras y que no responden a las inquietudes maléficas de los primeros, por lo menos no en lo más próximo para pensar así. Según evidencia histórica, estos seres ya han procedido o han interactuado con las civilizaciones de un tiempo muy antiguo. Y hay otros seres, porque hablamos de un reino del universo, que se mantienen dóciles ante el Padre Eterno y debe de haberles establecido límites a su presencia, límites a su interacción con otros mundos. Sin embargo, sí es claro que Hasatán, este arcángel o querubín caído, tiene en su pensar que aquellos que son, es lo que él quiere, que aquellos que son imagen y semejanza del Padre Eterno se le rindan a él, lo adoren. Los Nephilims en tiempos antiguos se presentaron bajo muchos disfraces y como ángeles de luz, mas en los días finales estas langostas, dice Apocalipsis, tendrán rostros humanos. ¿Para qué? Para no ser detectados y como ejército poder desplazarse con mayor rapidez. De ahí que Apocalipsis dice que tenían rostros humanos. Engaño, no ser detectado, desplazamiento.
sino cómo hacen los espías, ¿no? Se hacen pasar como de una civilización o de una ciudad o propio de un país, y así se mimetizan. Se registra que a partir del desarrollo nuclear, las entidades viajeras, estoy hablando no de Nefilims, que cruzan nuestros cielos en naves que se ven o que se filman, se han hecho más recurrentes. Hay un mensaje de ellos, ciertamente, y los plasman a veces en tierra, en los campos de cultivo, como se ha visto, y no actúan directamente para interferir con la historia del hombre, que debe seguir su curso. Se aprecia que se acerca, se aprecia que observan. En cambio, los Nefilins se irán contra el Mesías, contra el orden, y se interactúan con el hombre, y se van contra el pueblo del Mesías, y tratarán de presentar al Mesías y a su reino una fuerte oposición. Y la están presentando hoy, vemos cómo está el mundo, la causa de los males, y están engañando a muchos con sus doctrinas, que como ángeles de luz utilizan términos propios de la Escritura, pero que en el fondo es ponzoñoso, es veneno lo que ellos están dando a conocer. Por ello que ya desde hoy hay censura con aquellos que levanten sus voces en contra de los objetivos de estos seres Nefilins con doctrina que utilizan carne y sangre para poderlo difundir. Y personas que hablen de acuerdo con la Escritura sufrirán a través de seres humanos el ataque de ellos. Hoy se viene cimentando en redes sociales, o se viene comentando, que los gobiernos y entidades internacionales, de un momento a otro, dicen, van a dar a conocer la evidencia extraterrestre, así se difunde en los medios. Y que será algo apabullante y contundente si esto se ejecuta. ¿Con qué fin? Para sacudir, si esto llegara a pasar, y lo permiten, para sacudir a la sociedad con un propósito definido, pero lo harán a su manera. Y nosotros tenemos que resistir los vendavales de la mentira y el engaño, anclados en la Torá, en la Escritura, en el Mesías, y debemos estar informando también de las profecías que preanuncian lo que va a acontecer. Al soltar la información sobre el fenómeno que es conocido como el fenómeno ovni, no controlable, hará que los no fuertemente cimentados apostaten de su fe. Ahí se verá cuántos quedan parados en la roca y cuántos se bajarán de ella para seguir la verdad del hombre. Recordemos que siempre el maligno ofrece otro camino a lo cierto para desenfocar a los creyentes. Esto está contenido en la Escritura. Vayamos a Gálatas capítulo 1, en los versículos 8 al 9. Gálatas capítulo 1, en los versículos 8 al 9. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Porque la Escritura habla de todos los temas, pero tenemos que guiarnos por ella. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Lo tienes? Sí. A ver qué dice fuerte. Mas aún nosotros, Vamos despacio. Más aún nosotros. mas si aún nosotros, Ya, eso es una primera clasificación, ¿no? Nosotros, seres humanos.
o un ángel del cielo. Ajá, entonces ya no somos nosotros, sino un ángel del cielo, un mensajero. Y que vamos a ver que en los originales no dice ángeles, porque lo han traducido como ángeles. En el original dice, aún si un ente extraño. Entonces ya entramos ¿a quién se pliega a los planes de Satán? Aún si un ente extraño, así. Os anunciaré un evangelio diferente. Anunciar un evangelio que diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Entonces decía que en los originales dice, si un mensajero de los cielos. ¿El 9? Falta el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anunciara un evangelio diferente Ya sea hombre o sea entidad del cielo. del que habéis recibido, sea anatema. Tanto hombre como la entidad del cielo. Cualquier mensajero del cielo, de que están desplazándose en los aires, un ente extraño para el cielo, así sea, vaya a dar a conocer una noticia diferente, sea hombre o sea mensajero o entidad de los aires, ténganlo por maldito. Muchas veces se aplica solo eso al hombre. ¿Y qué con respecto a las entidades? Entonces, si la Biblia lo está diciendo, hay la posibilidad que esas entidades que cruzan los aires en algún momento determinado pretendan dar a conocer al hombre un evangelio diferente. Por eso decía que si eso aconteciese así y los hombres acompañan a esa idea, muchos se bajarán de la roca y muchos serán sacudidos en su fe, cuando ya la Escritura te lo está diciendo que es una posibilidad real. Porque tal ente de los aires, voy a usar los términos originales, tal ente de los aires, de frente va a cuestionar la creación del Eterno e incluso podrá decir que la verdad que dijo Yeshua no es cierta. Evangelio diferente. Y por tanto la creación del hombre responde a otras realidades y todo ello conducirá, que le pondrá la cereza encima del pastel, a la gran apostasía. Y la maldad podrá llegar a niveles inimaginables, porque se sacude lo moral. Y todo ello podrá pasar si este plan de entes de los aires, se pliegan a Satán y hacen esta maniobra de dar a conocer un mensajero diferente. Entonces, es dable, de acuerdo a la advertencia bíblica, que bajo tales circunstancias sean únicamente los de la restauración, las primicias que no van a comerse ese cuento y que se mantengan de pie fieles ante el Mesías, frente a noticias como las que se darían, y lo han estado intentando hacer, para dar un gran zarpazo final a favor de la mentira y del engaño. Estamos avisados. Por eso que en este tiempo, ejemplo de la restauración, cuando se habla de las tribus de Israel, ¿quiénes entienden? Los que tienen el Ruach entienden de la restauración de las tribus, por ejemplo. Y los hombres que no se guían por el Ruach, no entra en su mente la restauración de las tribus, porque está basándose en pensamientos de hombres antiguos, sin Ruach, y por lo tanto no disciernen lo que está frente a sus ojos. En esta ganancia a río revuelto, los hombres podrán decir que las naciones ya no deberían estar separadas y que deben formar un solo gobierno mundial frente al peligro externo.
con la idea buena de enfrentar amenazas de ese tipo. Siempre el hombre alejado del Creador tiene una visión diferente a cómo Dios las está viendo. Ahí donde el hombre vio crecimiento y se mareaba con las cifras, el Eterno se fijaba en contraste a una manada pequeña que teme su nombre. Vimos en Génesis que los hombres tuvieron contacto con entidades que arribaron a la tierra. Vigilantes, dice el libro de Enoc, que tenían por misión observar y proteger, pero transgredieron las órdenes de Yahweh. Entre los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1946, también se encontró fragmentos de este libro de Enoc. En días últimos, la gente será engañada por milagros que harán, de acuerdo a Gálatas, entidades o personas que marchan de acuerdo a una agenda maligna, y todo responde a lo que llama la Escritura misterio, por eso que le dice la palabra misterio de la iniquidad. Y nosotros tenemos que ser astutos, no como ovejas, sino como serpientes, entendiendo las fechorías que son capaces de hacer. Los hombres en los tiempos de Noé confiaron en los vigilantes porque ellos tenían entendido que habían finalmente decidido manifestarse como enviados de Elohim. Luego de un pronunciado tiempo donde antes no bajaban ni interactuaban con los hombres de una manera tan directa. Luego del diluvio, cuando mueren había titanes y luego había gigantes, ¿no? Dice la Escritura, titanes, y luego del diluvio hubo otros, estamos hablando de gigantes. Los nefilim resultantes de la unión de vigilantes con mujeres fueron una clase de mutación que se evidenciaba en 6 dedos, porque algunos dicen, no, los hijos de Dios bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres y esos hombres fueron muy violentos. El hecho de ser violento no te origina que tú tengas una estatura inmensa o te origine 6 dedos en las manos y en los pies. Estamos hablando de una combinación que se dio, de una mutación y que se vio reflejado en esos 6 dedos en las manos, igualmente en los pies. Hay algunas versiones que señalan incluso que entraron o poseyeron cuerpos de mujeres. Ello no sería extraño, lo vemos hoy, como y esto va a ir por YouTube, no se puede mencionar, pero algunos pensamientos respecto a mujeres que se sienten como hombres y viceversa. Y estamos hablando en términos generales, en los tiempos presentes, que esos nefilins están interactuando y están poseyendo tanto a hombres como mujeres e influenciados y se comportan, según sea el caso, como mujer o como hombre. Los gobiernos, los organismos internacionales tienen una agenda paralela al reino del Todopoderoso y buscarán implementarla. Es bueno señalar que el enemigo nunca da fechas, y se las da es justamente para el engaño, porque por ahí se habla mucho del 2030, como para que el hombre diga, todavía faltan 6 años. Eso no es así, ¿no? En el mundo de la malignidad no son tan amables.
lo hacen para que se queden en ese tiempo y venga el ataque antes, o ya está presente. Tenemos que darnos cuenta y ser astutos, tenemos que entender cómo opera la malignidad, tenemos que entender cómo se enrosca la serpiente en la sociedad y en las mentes, en la ciencia y en los cuerpos, y en todo en lo cual le den cabida, hasta en el dormitorio de pequeños niños. Entonces, buscarán implementar, buscarán difundir que así sea una agenda y noticias que violenten lo escrito en la Biblia para derribar los cimientos de las religiones con un propósito abyecto. No les será difícil porque el Vaticano acepta, por ejemplo, la teoría de la evolución y llama hijos de Dios a aquellos que no responden en lo moral a lo escrito. Todo está siendo tomado en todos los niveles. Y acá es una manifestación que ya la lista es demasiado larga como para exponerla. A la sociedad actual les molesta los valores absolutos. Tiene que destruir lo absoluto y por ello en el tiempo profetizado buscarán nulificar la Torá o el camino o las sendas antiguas, cuestionándola desde sus bases. Y solo habrá que reprenderles en el nombre de Yeshua inicialmente para detectar dónde se encuentran agazapados, escondidos, estos nefilims o esta irrupción de ellos. En el hebreo la palabra vigilar viene o se deriva también de shamar, lo cual implica proteger, advertir, guardar, observar, velar, y fue una violación a sus funciones lo que perpetraron los vigilantes del Génesis. Cuando nosotros nos mantenemos vigilantes para no caer en transgresión y nos mantenemos en santidad, los demonios terminan por agotarse y se marchan. Además que no desearían una confrontación directa. De ahí que tenemos siempre que anticiparnos, y esto ya lo he dicho varias veces. Por ejemplo, si hay personas que están siendo hoy perseguidas mediante pesadillas nocturnas, antes de dormir, ponerse en paz con Dios, entender los tiempos, estamos cercados por entidades, dado que el hombre ha entrado y ha aceptado por temor tantas cosas que son portales literales que han permitido la presencia masiva de ellos. A lo que voy es que pidamos perdón y digámosle a las entidades, los conjuro en el nombre de Yeshua, que si me perturban mi sueño, sientan que se queman, y si lo hacen, sean ustedes lanzados a los abismos más profundos. Entonces eso hace que lo que habían planeado se descomponga o no se atrevan. Y decirle, y mi sueño lo coloco en las manos del Padre y sea su protección en torno a mí. Ello va a hacer desaparecer todo ese conjunto de pesadillas que venían, a menos que el Padre lo permita, con un fin superior. Pero en términos generales se aquieta. No podemos estar en la inercia porque somos llamados a paz y seguir sufriendo los embates por falta de conocimiento y nos empleen como un punchembol estas entidades maléficas porque antes de dormir no les pongamos a ellos las cosas claras. Siente que te quemas y me atacas. Debemos entender que somos ciudadanos de qué reino.
¿Qué dijo Jesús? Vayamos a Juan capítulo 8, en el verso 23. Vayamos a Juan capítulo 8, en el verso 23. ¿Qué nos dice la Escritura? 8:23. ¿Tú tienes? A ver, Mónica va a leer. ¿Qué es lo que nos dice Juan 8:23? Pero él les dijo, ¿Qué les dijo? ustedes son de abajo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, Ustedes pertenecen a este mundo, yo no pertenezco a este yo mundo. no pertenezco a este mundo. Otra versión dice, soy de abajo, yo soy de arriba. Nuestra confianza plena debe estar en Yeshua de Nazaret. Los avances de este mundo y el engaño van a continuar. Esto no va a cesar. En algún momento no se va a necesitar de las plataformas Zoom o Google Meet. Vendrán otro tipo de sistemas. Por ejemplo, se podrá proyectar nuestra imagen como lo hemos visto en algunas películas de Star Wars. Y sin necesidad de estar físicamente en algún lugar distante. Sin embargo, nuestra proyección sí lo estará. Avance de la ciencia, pero también avance del mal. Se considera que los asombrosos adelantos en velocidad fulminante se debe al contacto que de alguna manera están estos seres inoculando con algunos gobiernos. Como ya ha ocurrido antes en civilizaciones antiguas, como cuando les hablaba de estos megalitos que ninguna maquinaria presente del hombre puede mover. Entonces no es algo extraño. Esto ya está registrado en diferentes culturas y lo que sucedió antes volverá a suceder. Y estamos notificados de la naturaleza de los días de Noé en los cuales estamos inmersos y que se acentúa. Jesús al descender acabará con los engañadores, destruirá al conjunto de entidades del mal que han estado confabulándose para destruir al ser humano, ya sea los humanos o las entidades de los aires o de entes extraños al cual hacía referencia Gálatas, mediante el engaño. Sobre el particular, leamos en Apocalipsis 19, los versículos 11 al 15. Vamos allá, terminando el tema, Apocalipsis 19, 11 al 15, donde la justicia va a prevalecer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce, excepto él. Y es importante, ¿no? Tenía varias diademas en su cabeza. Eso habla de esos señoríos. Elohim, uno, pero varias diademas en su cabeza. ¿Qué más? Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones. Y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías vendrá, de acuerdo a la lectura, con un ejército terrible desde el cielo. La sangre de sus enemigos está simbolizada en la vestimenta roja. Leamos ahora Apocalipsis 17, 14. Y con eso terminamos. Apocalipsis 17, verso 14. ¿Qué dice?
Apocalipsis 17, 14. 2 capítulos antes. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Entonces vemos lo que ellos intentarán hacer, pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Yeshua retornará, como dice la Escritura, con un gran ejército y no podrá ser él abatido. Por lo tanto, nosotros, como expectantes de todos los acontecimientos que nos toca como última generación, tenemos que estar avisados en todas las confrontaciones que van a acontecer y desear y proclamar, como dice el libro de Apocalipsis: ven, Señor Yeshua, ven ya. Y hasta aquí con respecto a este tema del despertar de los Nefilims y las advertencias de las Escrituras en torno a capítulos pendientes. Estamos todos avisados y que el Rúa del Padre nos ayude en el discernimiento. Agradecer también a los hermanos presentes e invitarles para el próximo Shabbat a seguir viendo el análisis de las Escrituras y su vinculación con los tiempos actuales. Shabbat, shalom mis hermanos. Muchas gracias.